Se vende humo, el podcast de actualidad, tendencias y negocio alrededor de las ventas que te acerca a este mundo como nunca antes lo habías conocido. Fundar una empresa desde cero o comprar una que ya existe. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Se vende humo, donde hoy vamos a hablar de un camino poco explorado en el mundo del emprendimiento, que es comprar frente a fundar una empresa. Y para eso tengo conmigo a alguien que lo ha vivido en primera persona, Alex Spell, fundador de Clinto y ahora al frente de Imprisa, una pyme industrial que factura más de 4 millones al año vendiendo equipos industriales y servicio de tratamiento de aguas. Bienvenido, Alex. Muchas gracias, Raúl. Contento de estar aquí contigo. Alex, hoy vamos a hablar de otro enfoque en las ventas, que es vender y comprar una empresa, que en este caso tú has tenido la oportunidad de vivirlo. ¿Estás listo? Preparado. Ya me he puesto el cinturón. Fantástico. Pues mira, la única premisa que tenemos en el podcast, siempre lo comento, es el de no hacer honor al nombre, no vender humo. Por lo tanto, es generar conversaciones genuinas y lo más orgánicas posibles. ¿Aceptas el reto? Aceptado. Challenge accepted. Perfecto. Pues vamos a por ello. Muy bien, Alex. Pues para empezar, si te parece, arrancamos con esta sección Rompiendo el Hielo para hacer una primera batería de preguntas y respuestas y que la audiencia te sitúe un poquito, ¿vale? Y bueno, para arrancar, oye, algo que debería saber la gente que nos esté escuchando ahora mismo. De mí, yo creo que ya lo iremos contando durante la entrevista, pero vamos, siempre me ha gustado emprender, siempre me ha gustado el mundillo de los negocios, personas, en fin, todo esto es lo que más me entretiene a nivel profesional. Ya lo descubriremos. Sin entrar en la empresa que diriges actualmente, ¿qué haces y por qué haces lo que haces? Pues es una buena pregunta, yo creo, porque es ¿qué hago? Pues crear o escalar empresas, escalar quizás ya es una palabra muy gastada, pero bueno, gestionar negocios, podríamos decir. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque es lo que me empuja, es donde me he sentido más, no sé si realizado o empujado o siento que no podría estar haciendo otra cosa, la verdad. Así que la cabra tira para el monte, que dicen. Eso es, eso es. Yo no lo tengo claro. Siempre pregunto, ¿no? Si el invitado es Team Ventas o Team No Ventas. En tu caso, ¿es Alex equipo ventas o equipo no ventas? Y yo creo que sí, 100%. Y si te digo entonces la palabra ventas, algún sinónimo, ¿qué palabra te viene primero a la cabeza? Yo te diría reto, quizá. ¿Reto? ¿Puedes desarrollar un poquito? Pues porque vender es un reto y creo que es el trabajo más difícil que hay dentro de lo que es una organización de una empresa. Y por ello, lleva un reto porque, luchas contra gente de fuera de tu organización. Yo creo que es de los trabajos más desagradecidos que hay en muchos sentidos y tienes que que estar preparado para ello. Supongo que por eso me ha venido el reto a la cabeza. Al final, una empresa, si no vende, no tira para adelante y es el principal reto, ¿no? Esta línea de supervivencia continua que sin ventas a veces decimos, no hay fiesta. Pasando tu caso, ¿no? Es un sector industrial, ¿no? Que a veces parece que no tiene tanto glamour como puede ser el sector tecnológico, de donde tú también venías. Tú encontraste una oportunidad real. En este sentido, un poquito para ir en línea, ¿no? Con el nombre del podcast, ¿qué percepción o mito que tú crees que tienen las pymes industriales es cierto o cuál no? ¿Alguno que te gustaría desmitificar desde ya? A ver, mitos ciertos, pues que se gestionen de una manera más old school. Tú ves la manera de trabajar o de funcionar en una empresa con 40 años de historia no es la misma que en una pyme tech. Desmitificar, pues que el trabajo sea necesariamente en una empresa tecnológica sea necesariamente mejor. Yo creo que hay trabajos súper divertidos en empresas industriales, muy interesantes y donde te puedes desarrollar profesionalmente igual o más. Buenísimo. Hablando un poquito, ¿no? De esta gestión de empresas antiguas, a lo mejor sin procesos, tú eres muy vocal, ¿no? De que estás dirigiendo la empresa, pero eres el primero que apaga fuegos. ¿Cuál es algún fuego que te haya tocado Mm. apagar recientemente? Por suerte cada vez son menos y sí que más que con la antigüedad, la falta de procesos va con el tamaño. Normalmente las ¿Vale? empresas pequeñas se quedan pequeñas, pues no son capaces de crear procesos de escalar y por eso se quedan allí en ese encalle, porque normalmente el dueño pues no da para más, el dueño o el jefe. Pero bueno, que fuegos sí que siguen cayendo, pues a mí al final los que me tocan ahora es las conversaciones más complicadas con clientes o gente que te deba dinero o Vale. algo que no ha salido bien o si tienes que despedir a alguien, pues cosas de este tipo son siempre los últimos marrones son los que me caen a mí. Y comentabas, ¿no? De la gestión a nivel de lo que es una pyme
tecnológica, no startup, pyme, Ujú. con una industrial. Tú has vivido un poco las dos caras, ¿no? ¿Qué es más duro? ¿Negociar una adquisición, una compra de una empresa industrial, en este caso, Imprisa, o hacer tu primer pitch para levantar capital riesgo para un venture capital? Yo creo que sin duda la parte de compra de empresas, ya sea pyme o de lo que sea, son procesos muy intensos, muy complejos, con muchas emociones y son más duras. La parte de pitch y sí, al final quizá hablas con más, no sé, a ver, supongo que también dependerá de la experiencia de cada uno, ¿eh? Pero yo creo que la parte de money para mí es la más dura. Y fíjate que desde desconocimiento total del proceso me da la sensación de que, ¿no?, el proceso de adquirir una pyme, igual no se habla tanto, ¿no?, de cuál es el proceso. A lo mejor, oye, cómo levantar capital, tienes, Ujú. ¿no?, A, B o C, y ya hay mucho más recurso ahí fuera para intentar, ¿no?, de alguna forma, educar a quien tenga que hacerlo. Tengo total desconocimiento de cómo es el proceso y de qué tantos recursos hay ahí fuera para justamente que cuando compras una pyme lo hagas minimizando el riesgo, ¿no? El riesgo siempre existe, pero ¿cuál es el proceso? O sea, hay una parte del ecosistema pymes que sí que está muy parametrizado, que es todo el entorno del Search Fund, que aquí sí que está todo súper claro, ABC, las reglas, cómo funciona, etc, etc, etc. Fuera de esto, a ver, sí que es un proceso de M&A más común y sí que en este sentido pues son parecidos, ¿no? Hay dos partes que se encuentran, hablan, si más o menos ven que puede haber encaje, llegas a un preacuerdo no vinculante, si eso vuela, pues avanzas hacia un term sheet o LOI, si te pones de acuerdo y firmas a una due diligence, etcétera, y finalmente a un acuerdo final. Te diría quizá una gran diferencia es que en el mundo tech, una vez has firmado un term sheet o LOI, seguramente un 80 o un 90% acaban con éxito. En Ujú. el mundo de Money, firmar un term sheet o LOI se te caen más de la mitad en due diligence, etcétera, cosas, en fin. Pasan muchas más cosas, esto sí que pasa. En este sentido sería más parecido quizá al private equity, a las compras y ventas de fondos de inversión. O sea, el proceso de compromiso es mucho más alto, ¿no? A lo mejor en el proceso de pyme que no a lo mejor en un proceso de money tecnológico. Depende de lo que entiendas no, yo creo que no es tanto por el compromiso, sino la dificultad. O sea, te diría, cuando llegas a firmar un term sheet para levantar dinero en un proceso tecnológico, Ujú. ya estás mucho más cerca de la línea de meta que cuando es una compra de empresa, porque te queda todavía mucho, mucho por recorrer. Entendido. Y un poquito por cerrar esta primera batería, comentaba, ¿no?, en la introducción de que te animaste a comprar una empresa industrial que fabrica equipo industrial y da servicios, ¿no?, de mantenimientos de aguas. ¿Qué es lo que más te engancha de este negocio? Yo diría que hay un punto de economía real que está muy bien, que quizá en la parte tecnológica es más el mundo de las ideas y en industria pues al final son empresas, siempre digo que en los polígonos pasan cosas y pues son empresas que hacen cosas reales que luego te das cuenta que lo que pasa por aquí pues se usa eventualmente en una fábrica donde sea. Es el grifo de tu casa es probable que haya pasado por una máquina que hemos fabricado o instalado nosotros, ¿no? Entonces hay toda esta parte de economía más real que para mí es muy chula y necesaria. Siempre digo que hay que reindustrializarnos, que en los últimos 20 30 años hemos denostado un poco la industria y yo creo que es algo por lo que hay que volver a apostar, que además pues oye, va vinculado a mayor productividad, mayor generación de economía, crecimiento, etc. Y creo que es algo que, vamos, por lo que yo abogo desde hace un tiempo. La parte al final de lo que puedes ver, ¿no?, de lo que puedes tocar, porque en el mundo del software y la Ujú. tecnología todo es intangible. Al final, en la industria puedes señalar en tiendas, ¿no?, lo que viene de tu lado o ha estado involucrado. Alex, un superpoder que tienes y que te sirve a diario. Yo creo que es delegar y confiar en las personas. A veces, de vez en cuando te llevas un bofetón, pero creo que es algo que me permite ir mucho más rápido. El confiar en gente y saber dar libertad para ejecutar tareas a riesgo de que salgan mal. A dejar a la gente, a veces dejarle medio estrellarse, pero creo que a la larga paga de vuelta. Un superpoder que imagino te sirve para poder, ¿no?, escalar justamente la empresa que estás Sí, liderando sí, ahora. to- totalmente. Genial, Alex. Pues con este superpoder vamos a la siguiente sección. Genial, Alex. Pues ahora que ya te hemos situado, ya sabemos todos que vamos a hablar del proceso de vender y comprar empresas y de tu experiencia y vivencia liderando Imprisa.
Vamos un capítulo antes en este salto, ¿no? En la primera empresa que fundaste, que es Clean2, y a tu transición a Imprisa. Y un poquito para arrancar, para quienes no conozcan Imprisa, cuéntanos un poco brevemente qué hacéis y cómo funciona vuestro modelo de negocio. Nosotros somos un taller industrial que diseñamos, fabricamos y mantenemos maquinaria para industria, para dos tipos de industria. Una es tratamiento de aguas, que estos son por un lado osmosis industriales y por otro lado depuradoras también industriales. Y luego máquinas para tratamiento de superficies, que seguramente nadie que nos escuche sabe lo que es, pero básicamente son máquinas para hacer recubrimientos metálicos. ¿Qué pasa por ahí? Pues muchas piezas de automoción, el grifo de tu casa tiene un recubrimiento metálico, en fin, son máquinas bastante grandes que pues, sirven para que se haga este recubrimiento en piezas. Y bueno, tenemos estas dos líneas de negocio y un taller pues con electricistas, soldadores, mecánicos que tienen capacidad para hacer todo este tipo de trabajos y algunos más. ¿Queda claro? Antes de entrar en Imprisa propiamente, tú fundaste y vendiste Clean2, No, no ¿correcto? está, sigo siendo accionista, ¿eh? No, Sigues no siendo se llegó a accionista. vender. Vale. No se llegó a Vale, un vender, poquito sí, lo sí. lo que quería cubrir es de que en el mundo, ¿no?, tecnológico, muchos suenan con, crear tu startup y venderla y desaparecer, ¿no? En tu caso, sigues como accionista, ya no sigues, digamos, en el frente de Clean2, pero te animaste a comprar una empresa industrial. ¿Por qué este cambio? Un poquito, ¿qué es lo que te motivó? Bueno, a ver, es que es verdad que mucha gente tiene el sueño este. Luego yo siempre digo que mi LinkedIn de 2015 está lleno de empresas cadáveres porque emprender es durísimo y la probabilidad de éxito es baja, ¿no? Yo estaba en un momento de cambio donde mi ciclo más o menos en Clintu pues ya estaba al terminar y bueno, hice la reflexión de, oye, quizá mejor comprar un negocio que funciona que no empezar con uno de cero, ¿no? Ya que de esta manera eliminas un poco los casos extremos en teoría. Luego, emprender, siempre lo digo, siempre es duro, estar preparado, es como la frase esa de todo el mundo tiene un plan hasta que te pegan un puñetazo en la cabeza, que no me acuerdo de qué boxeador era, Sí. pero es así. Entonces, bueno, fue un razonamiento que me llevó a, oye, ¿por qué no comprar en lugar de montar? Y luego, pues bueno, sí que hay un problema de relevo generacional, hay muchas oportunidades y de hecho en el mundo de money industrial, pyme, etcétera, lo que falta a día de hoy es capital. Sí que tienes un modelo search fund que buscan empresas súper especiales, pero aparte de ese pequeño grupito, luego hay un montón de empresas normales que cuesta mucho encontrar a gente que invierta en darles ese siguiente relevo. Sí, un poquito la reindustrialización que comentabas, ¿no? De que al final Ujú. las nuevas generaciones se están tirando más a lo mejor para todo lo que es sector tecnológico intangibles. Y al final hay una serie de empresas que necesitan un testigo, porque si no, acaba y vámonos. En esta en este cambio, ¿no?, de Clinto a Imprisa, ¿cómo fue la transición? O sea, ¿sentiste alivio de dejar Clinto después de tantos años? ¿Tenías ganas de surfear nuevas aguas? Un poquito, ¿cuál fueron las sensaciones desde un punto de vista más personal, no? Al final dicen que crear, ¿no?, o fundar una empresa, yo no he creado ninguna, es como, tener un bebé. Esta transición, ¿no?, de dejar ya al adolescente o al adulto para poner cariño a otro proyecto, ¿cómo fue? Yo no creo que la parte del bebé ya la tenía superada. Em, Pero sí, fue bastante natural, también tampoco fue de sopetón, entonces ya fue una decisión que fui madurando, con lo que en ese sentido no fue un shock y sí que llegó un punto pues que tenía ganas de, como decías, surfear nuevas olas y oye, me fui a por esta con sus pros y sus contras. Pero bueno, fue un proceso relativamente orgánico en ese sentido, dentro de que nunca es fácil, ¿eh? Pero ¿Tuviste en este proceso alguna referencia, algún momento de estos de, ¿no?, reflexión? O sea, un poquito cómo llegaste, a la conclusión de, oye, en vez de crear algo, voy a, ver potenciales, adquisiciones, ¿no? ¿Cómo fue un poquito este proceso? bueno, vino del punto que ver la dificultad de crear algo, ver que de las empresas que se crean desde cero, pues el 90% acaban muriendo, el 9% acaban más o menos sobreviviendo y tal, y un 1% o menos, o sea, los números me los invento, pero ya pilláis la idea, acaban siendo verdaderos éxitos. Entonces, todos nos fijamos en el 1% y luego el 90% de cadáveres que se han tirado allí 5 años, en fin, hay una frase de Caviedes que me gusta mucho, que es a los emprendedores con éxito les brillan los ojos, tienen ganas y luchan, pero los que fracasan también les brillan los ojos, tienen ganas y luchan. Quiero decir Al final que a es el veces mismo animal, ¿no?
Sí, sí. Sí, es complicado, ¿no? Entonces, la parte de comprar, pues sobre el papel, reduces un poco que reduces bastante la probabilidad de que el resultado sea cero. Y bueno, también creo que hay un punto de momento de sociedad, economía, etcétera, y supongo que hace pues años quizá había más cosas por hacer. Sí que es verdad que a nivel tecnológico siempre hay cosas nuevas, pero por ejemplo la parte industrial ahora es más darle sucesión a lo que hay que no tanto crear cosas nuevas. Cuando te pones manos a la obra a buscar, oye, ¿no? Imagino de que es mapear potenciales empresas que estén a la venta en diferentes sectores. ¿Cómo descubres, ¿no? Este mundo, yo diría, un poco escondido de pymes que necesitan un relevo generacional y que ya están generando millones. O sea, son negocios sólidos y que de alguna forma, ¿no? Tienen esta inercia. ¿Cómo llegaste a ello? No tiene, no tiene mucho secreto. Al final es como casi toda la vida, picar piedra y dedicarle tiempo. A veces las personas buscamos como la tecla mágica que me hará y no hay tecla mágica. Picar piedra, remar. En mi caso, pues hablar con gente, la gente se dedica a esto, hablar con ellos, hablar con mucha gente y remar y remar y remar. Es que no tiene más misterio. En el caso de compra de pymes hay muchísimos intermediarios que se dedican a esto. Es un mundo, bueno, pues como cualquier mundillo, cuando te metes, tú estás en el sector de los partnerships, cuando te metiste en esto, pues fuiste aprendiendo tal y de golpe descubres un sector, pues aquí es lo mismo, remar y picar piedra, no puedo dar con ninguna clave secreta porque si existe yo no la conozco. Que bueno, hablamos mucho en este podcast, ¿no? De que las ventas o personales están presentes. Creo que es un caso más, ¿no? De que a la hora de comprar una empresa, pues sigues procesos muy similares a la hora de mapear, a la hora de empezar a generar conversaciones y después ya, aguas abajo, pues negociar, ¿no? Ajustar las condiciones que en este caso sí que sean más beneficiosas para ambas partes para que sea una transición que, digamos, la empresa al día siguiente no se muera, ¿no? Que no te vendan humo y que las condiciones estén pactadas. Todo esto, tú ya venías, entiendo, como emprendedor liderando las ventas, ¿cómo lo viviste? ¿Viste alguna anomalía en este proceso o alguna cosa que sea más relacional que otra So- cosa? Son procesos muy duros, es distinto a la parte de tech y vamos, yo sí, supongo que casi todo en la vida, ¿no? Pero si volviera atrás con todo lo que sé ahora, pues haría muchas cosas distintas. Y también las aprendes pues a base de equivocarte a veces y cometer errores, ¿no? Pero bueno, es compleja, así que una parte de mi background anterior me ayudó en la parte legal, etcétera, pero con el tiempo me di cuenta que faltaba mucho de la parte de compra-venta, etcétera. Es lo que decías, meterte en un sector y a veces ir aprendiendo, ¿no? A base de hostias. Si tienes alguna referencia, pues a lo mejor te ahorras algún atajo. Sí. Muy bien, Alex. Pues pasamos ahora, si te parece, a hablar un poquito más del proceso de comprar una empresa. Vale. Pues Alex, llegamos a la sección del episodio, ¿no? El proceso de comprar una empresa y aquí yo tengo mucha curiosidad por entender, ¿no? Cuál fue tu vivencia, tu proceso y que nos puedas desgranar sin humo cuáles un poco los pasos, ¿no? Y aprendizajes para si alguien nos está escuchando y oye se plantea comprar una empresa, pues que tenga un pequeño guión. Así que te diría, no sé si como un niño pequeño, pero si nos puedes explicar como un adolescente cómo se compra una empresa. Esto irá bien, pues hay mucha gente que me lo pregunta a veces y algunos van un poco perdidos. Primero de todo es tener claro qué tipo de empresa quieres, tamaño, sector, geografía. Pues si tú vives en una ciudad, te comprarás una empresa a 800 kilómetros, quieres estar todo el día en el avión. Entonces, una parte muy básica de qué quiero y qué es realista que puedo permitirme, ¿no? Pues si, igual no puedes comprarte una empresa que facture 50 millones de euros, tienes que comprarte una más pequeña. Entonces, bueno, la primera es esto, definir el que quieres y si eso que quieres pues es realista, ¿no? También, porque, bueno, hay una parte de sanity check de que eso exista. Suponiendo que cumples todo eso, es empezar luego a buscar. Y puedes buscar desde hoy en bases de datos, el registro mercantil, etcétera, y llamar a puerta fría, hasta buscar intermediarios que se dediquen a la compraventa de empresas, ¿no? Un poco, pues como hay gente que se dedica a la compraventa de pisos, pues tienes Sí. gente que se dedica a la compraventa de empresas. Una vez eso, pues empiezas a ver empresas, a hablar con gente, reuniones, esto puede durar ya entre poco y infinito, y al final, oye, es ir viendo hasta que encuentres algo que encaje en lo que tú estás buscando. Y la siguiente parte de esto es que ya haya un preacuerdo económico, pues con la parte que quiera vender, ¿no? De qué condiciones, tanto pues en cuánto se paga, cuándo se paga, cómo,
En fin, hay un montón de detalles allí a tener en cuenta, transiciones, qué pasa con... Ahí cada empresa tiene su casuística. Si te pones, todo esto son pantallas donde se te van, es el proceso que Sí, aquí palmo un 8%, un 80%, 80%, y bueno, acabas con un pequeño, es un funnel al final, un funnel de ventas, totalmente. pues lo mismo. Llegado allí, pues firmas un term sheet o letter of intent, LOI, o la carta de intenciones, que acaba siendo todo lo mismo, donde estableces el acuerdo marco por lo que se realizará esa transacción. Ese sería como el primer granito, ¿no? De, oye, tengo esto firmado y hay un compromiso de que, oye, pues Alex y Raúl se quieren poner de acuerdo en esta transacción. Después de esto viene la parte de due diligence auditoría, donde es donde la empresa pues te abre sus puertas y tú, pues oye, examinas lo que te dejan o lo que puedas, etcétera. Y si todo esto sale bien, pues haces un contrato final mucho más largo, con muchas más páginas, donde ya regulas pues todo lo que será la transacción. Y después de todo esto, si se llega a firmar, pues es donde empieza la fiesta de verdad, que es, oye, entrar a la empresa y que todo siga rodando. Y las transiciones siempre son complejas, muchas transiciones acaban mal. Al final, cuando tú compras una empresa, el vendedor tiene el 110% de la información y el comprador, por más que haga auditorías y tal, siempre tendrá un 10, porque falta muchísimo por saber de muchos años allí y siempre cuando entras, pues te puedes encontrar cosas con las que no te esperabas y pueden ser incluso bombas de relojería. Ujú. Así que, bueno, si consigues llegar vivo a la etapa final, pues te queda la más complicada, que es operarla y que siga funcionando. Que lo que has comprado, ¿no? Realmente valga lo que por lo que lo has comprado. Bueno, y siga funcionando con el paso del tiempo. A veces, pues bueno, puedes tener gente que se quiere vender la empresa pues porque conoce mucho el mercado y ve que irá mal en un futuro. O bueno, en fin, hay tantas casuísticas y tantas hipótesis Claro. que el post-compra, que es lo más difícil, le puede... Luego también en la compra de una empresa hay muchos temas emocionales, de egos, hay gente que se vende la empresa pero luego no tolera que otro la lleve y en fin, esto pues es cualquiera que haya comprado empresa lo dirá, ¿no? Que la gestión de las emociones post es compleja y que te puedes dar con gente que le lleva comportamientos totalmente irracionales y de auto boicot incluso, que es surreal, pero bueno, yo lo he visto pasar en alguna empresa. Ahora tocaremos el tema de postcompra, ¿no? Porque al final es cuando descubres si todo lo que el proceso previo de confianza, de due diligence, de visibilidad y transparencia, realmente es tan transparente, ¿no? O tan real como pintaba. Antes de entrar en eso, no hemos hablado de un punto que a mí me da curiosidad. ¿Cuánto dinero necesitas para comprar una empresa? O sea, has comentado un poco este mapeo, ¿no? De, oye, región, lugar, características, tamaño, demás, pero seguramente muchas personas de las que nos escuchan es, ¿puedo comprar? ¿Tengo yo el capital suficiente para empezar un proceso de adquisición de una empresa? ¿Cuáles son los números? Supongo que es una relación, ¿no? Entre lo que factura por lo que acabas pagando, pero ¿cuánto se necesita de entrada? A ver, en abogados y asesores, por poco que te gastes, te gastarás entre 10.000 y 100.000 euros, siendo un rango muy amplio, ¿eh? Pero depende del tamaño de la empresa, la complejidad del deal, etcétera. Y para comprar el negocio depende. Tú puedes comprar negocios en concurso por 1 euro. Lo que Vale. pasa que, bueno, te comes luego un negocio en concurso que quizá hay que capitalizar o quizá tiene retos, etcétera. Ahí ya depende, o sea, es que el espectro es desde cero hasta decenas de millones. Los negocios que dejan menos de 100, 200.000 euros al año acaban siendo pseudo autoempleos, con lo que allí ya es casi lo que pactes con la parte saliente. Puedes llegar incluso a pactar que de inicio no le das nada y se lo vas pagando con el tiempo. A Ujú. la que llegas a los 300, 400.000 euros de EBITDA, pues empiezan a ver lo que son, que sirven como proxy, pero luego no son la versión real, pero que son los múltiplos de EBITDA, ¿no? Ahí tienes desde 2 EBITDA hasta 8 EBITDA, dependerá mucho del tipo de empresa, si tiene concentración de clientes, más riesgo, menos riesgo. Al final, como menos riesgo tenga una empresa, más cara será. Como más riesgo tenga, más barata será. No es una correlación matemática porque, bueno, luego hay 1.000 variables y cuesta y bueno, pero bueno, pymes de entre hasta 1 millón de EBITDA, pues se venden entre, yo qué sé, unos 3, otra incluso a 5 o 6, ahí ya depende. Con el tamaño sí que es verdad que los múltiplos suben. También a la que llegas a los 2 millones de EBITDA de beneficio antes de impuestos, pues ya entras a un ecosistema donde hay fondos de inversión, también una empresa con este tamaño suele estar más profesionalizada, suele tener equipos, segunda línea de management, en fin, hay de todo. Y ya lo que pasa que es lo que te decía antes, que hasta que no entras no sabes verdaderamente cómo está la empresa y a menos por debajo del millón de EBITDA te puedes encontrar muchas sorpresas. Estas son cosas que yo he aprendido a posteriori. Ujú.
Sí, imagino que hay unos parámetros de mercado, como comentabas, después ya también está el proceso de negociación, que ahí es la pericia por tu parte para realmente levantar cosas que a lo mejor no estén en el papel. En tu caso, ¿cómo fue el proceso de negociación? Un poquito para entender, ¿no? Si hubo algún momento, oye, que pensaste, esto se cae después de todo lo que he dedicado, prefiero parar, o por lo contrario, fue un proceso ágil. No, no, yo no sé si existen las negociaciones ágiles en este mundo, ¿eh? Que dice, o sea, yo creo que cualquier deal se te tiene que caer 3 o 4 veces por norma, porque siempre pasan cosas. Entonces no, fue extremadamente duro y con muchos puntos donde se podría haber caído, y luego siempre te pasa cosas por las que ves que se habían caído, que te parecían, quizá eran red flags, luego ves que sí que lo eran, en fin. Es muy complejo, la verdad. Yo creo que es un Ujú. proceso muy complejo. No sé si con el tamaño deja de serlo, intuyo que no, porque yo creo que lo que es comprar un negocio nunca es fácil, la verdad. Negocias, entiendo, acompañado por un equipo legal, ¿no? Que te va asesorando del proceso, o es un poco más, al ser un sector un poco más, no sé, no profesionalizado, es más propietario con potencial propietario. Sí, a ver, el equipo legal al final su trabajo es plasmar los acuerdos. No se suele meter tanto en lo que acuerdas. Sí que es verdad que todos estos contratos tienen una parte de cláusulas legales más estándar que casi se entienden más entre abogados, ¿no? Porque tienes Sí. páginas y páginas de jerga legal que ahí ya te pierdes más con lo que implica. Pero yo diría que los basics de cualquier deal de estos al final hoy es entre comprador y vendedor, y el rol del asesor aquí a veces es más el plasmar los acuerdos. Sí que es verdad que tienes brokers, etcétera, que te pueden ayudar a hacer ver a las partes lo que es habitual o no. Pero al Ujú. final, cuando no has pasado por esto, pues a veces cuesta ver qué es un acuerdo estándar y qué no, ¿no? Porque Sí. si no tienes experiencia, pues cuesta verlo. Sí, un poquito los estándares, ¿no? Y lo que está fuera de mercado, lo que puede ser No, realista. y goles que te cuelan. A mí, por ejemplo, pues oye, yo subestimé el circulante necesario y allí pues me di cuenta que cuando había entrado, pues oye, los dos había más de la empresa que yo, y ahí pues me coló un gol. Y hacía falta más circulante del que se me había dicho. Justamente de errores, el circulante es uno de ellos. ¿Tienes 2 o 3 errores que cometiste y que si ahora pudieras tirar atrás, te gustaría Hmm. evitarlos? Subestimar el impacto de las emociones. En la vida te piensas que la gente actúa de una manera racional, y con el tiempo te das cuenta que no. Y luego, sí, lo del circulante, sí, o sea, hay muchas cosas que tienes que vigilar en una pyme también. A veces es muy difícil tú desde fuera entender todo lo que está pasando hasta que no estás dentro. Entonces, te diría que procesos de estos, empaparte todo lo que puedas, pero tener muy claras tus líneas rojas. Ujú. Y oye, no tener miedo de, oye, si ves una línea roja, pues oye, actuar en consecuencia. Yo ahora estoy mirando oportunidades de empresas que me llegan, etcétera, porque también a veces me llegan inversores, me llegan empresas, algo con lo que estoy investigando, y el hecho de pues llevar un tiempo en el sector, etcétera, te hace ser mucho más racional a la hora de decidir, ¿no? Y pues tener un proceso, un checklist, etcétera, pues te hace la vida más fácil, yo creo. Sí, que el no también sea una opción, ¿no? Levantarte de la mesa si se cruza ciertos Siempre tiene que serlo. Si deja de ser una opción, estás sí. liado. Sí, igual a lo mejor por la involucración, ¿no? Lo que comentabas también, las emociones juegan un Mm. un, No, y el coste hundido. Hay un momento donde a veces el coste hundido te hace no echarte para atrás, cuando a veces sería mejor hoy asumir este coste hundido y salir para otro lado. y next thing, y asumir la pérdida y listo, en lugar de seguirlo empujando, porque te puede llevar a un sitio peor, ¿no? Entonces, lo del coste hundido es algo de lo que se habla mucho, pero a veces no somos conscientes cuando lo vivimos. Se queda en la teoría y no tanto en la aplicación, 100%. Y viniendo tú de emprender, sector digital, ¿alguna habilidad que te sirvió en el mundo industrial o en este proceso de Mm, transacción o de compra de una empresa? A ver, una parte que sí que hay en común es la gestión quizá de abogados, documentos, contratos, ¿no? Que es algo que la primera vez que la ves, pues siempre da un poco de vértigo, ¿no? Hay un contrato de 70 páginas y dices, madre mía, pero ¿qué se pone allí? En fin. Y luego sí que hay cosas que son tangenciales, o sea, tangenciales, que se dan en cualquier organización: gestión de personas, gestión de equipos. Todo esto yo creo que es común, y es algo en lo que todos quiero pensar que vamos mejorando a lo largo de nuestra vida. Algunos yo creo que se quedan encallados en la casilla de salida, pero, en fin, yo creo que la gestión de personas quizás sería lo común. Pues, Alex,
Creo que nos has guiado muy bien por el proceso de adquisición, ¿no? De comprar una empresa. Vamos ahora al post que comentabas, que es un poco la vida al mando de una pyme industrial. ¿Te parece? Adelante. Vamos a por ello. Pues arrancamos esta sección con esta promesa, ¿no? La vida al mando de una pyme industrial por Alex Spell. Alex, pasas de una startup tecnológica a una empresa con 23 empleados. Maquinaria, procesos, todo físico, todo tangible. ¿Qué fue lo más chocante para ti? Yo creo que en este caso la inexistencia de procesos. Intuía que había dependencia del gerente anterior, pero no me imaginaba, o sea, no fui consciente hasta qué punto hasta que entras. También es verdad que, bueno, uno cuando se vende algo, pues a veces exagera tal, etcétera, y bueno, a veces demasiado. Y yo creo que lo que más me chocó fue esto, la verdad. La parte humana, que al final, ¿no? Viene muy, muy pegada con una empresa, pues eso, que lleva a lo mejor 30 o 40 años funcionando. ¿Cómo gestiona este factor humano, ¿no? En gente, en un equipo que a lo mejor lleva más tiempo trabajando en esa empresa que tu edad, por decirlo de una forma. Totalmente. A ver, aquí ya depende muchísimo de cada empresa tiene su cultura, cada empresa tiene su manera de ser y los estándares aquí que casi te funcionan siempre, pues es comunicar, escuchar a la gente, ser claro y crear procesos. Son tópicos, pero es que precisamente son tópicos porque funcionan, ¿no? Al final, cuando entras a una organización, pues entender por qué se hacen las cosas como se hacen, pero si hay que hacer cambios, pues comunicarlos, implementarlos y yo sé, cosas, yo al final es que eran cosas básicas, escuchar a la gente, hacer una reunión semanal, en fin, cosas que seguramente quizá tú en tu trabajo las has hecho siempre, pero que y hay empresas donde se hacen, ¿eh? Que ya depende mucho de la cultura que haya y cada caso es un mundo. 100%. Aquí comentabas, ¿no? De que este es tu segundo año liderando Imprisa. He visto en alguna publicación tuya de LinkedIn de que 2024 fue una auténtica montaña rusa. No sé si en relación a las dos preguntas que te hacía antes, ¿no? Este cambio, este arranque, quieres explicar un poquito qué significó esto en la práctica, esta Hmm. montaña rusa. Bueno, yo al empezar a entrar dentro, pues me encontré una empresa, pues que no se había dimensionado acorde a las necesidades. Y luego, bueno, la verdad es que hubo desacuerdos con la propiedad anterior y tuve que terminarlo despidiendo. Entonces, la verdad, pues que fue un año muy, muy, muy complejo a nivel de gestión de proyectos. Bueno, al final tú compras un negocio pues contando con un apoyo de 3 años de la gerencia anterior y no lo tienes, ¿no? Pues eso hace que te complique mucho, 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 mucho la vida, ¿no? Porque era una de las premisas. Y de ahí, pues que fue un año muy, muy difícil, la verdad. Espero no repetirlo. Un cambio complejo. En este rol tuyo de liderar, ¿no? El crecimiento de la empresa, los procesos y demás, ¿ves alguna similitud con el liderazgo que tenías en Clintu con lo que se pueda trasladar en Imprisa? Bueno, la parte que te he comentado antes, al final, organizar procesos, dar instrucciones claras, dar autonomía a las personas. Yo creo que más de similitud de empresas, ahí ya va del estilo de gestión de cada uno. Si has visto empresas, verás que hay empresas que se gestionan de manera distinta y no por ello van mejor o peor. Hay muchas maneras diferentes de gestionar, así que yo creo que es más mi manera de gestionar que no que la empresa sea A o sea B. En cuanto a procesos o departamentos, ¿cómo venden las pymes? Las pymes no venden, las pymes les compran. Siempre digo que las pymes no venden, las pymes gestionan pedidos, les llegan emails y llamadas y ya está. Pero vamos, yo creo que aquí es algo que estamos haciendo mucho, mucho mejor. Se incorporó una persona a ventas hace un año que la verdad lo está haciendo muy bien. Pero bueno, pues tienes gente que te compra, que eso es fantástico, que te mandan mails o te llaman y tal, y luego pues tienes clientes que vas tú a buscar. Ahí ya como siempre depende del sector, si tienes catálogo, no, una cartera de cliente recurrente, no, etcétera. Pero como si tuviera que sacar un titular, es que las pymes gestionan pedidos, no venden. De hecho, por eso muchas se quedan pymes y hacer ese salto de 10 empleados a 20, pues cuesta tanto para mucha gente, no es capaz de hacer lo que la empresa requiere a nivel de ventas, de escala, de proceso, de equipos, etcétera.
sea, al final un poquito es el orgánico, ¿no? Es que la bola de nieve vaya rodando, pero Correcto. ni la aceleras ni la cambias de dirección, simplemente de que vaya como va Es lo y si no va, dejará de ir todo, ¿no? bueno, pero es que vender es complicado, tú lo sabes, no es nada fácil. Y pymes se confunde, bueno, pyme y una empresa grande, se confunde mucho vender con gestionar pedidos, Claro. que no es evidente. Sí, sí, sí. En ese sentido, ¿cuáles son las oportunidades más claras que ves en el sector industrial, viniendo tú también del tecnológico? Como ya has comentado, seguramente vender más y mejor es uno de ellos. No sé si ves alguna otra oportunidad que digas, oye, es por aquí. Yo creo que también aquí va un poco a cada empresa es un mundo, ¿eh? Pero pues normalmente lo que en el sector tech sería outbound, pues hacer más outbound en las pymes cuesta. Y la parte digital también, marketing online, marca. A mí me han llegado clientes a raíz de LinkedIn, porque Ujú. no hay talleres que se te posicionen aquí, ¿no? Entonces te da, bueno, yo creo que iría por allí las oportunidades. En ese sentido, quizá acercarse un poco al mundo más moderno. El otro día uno me contaba que le estaba funcionando anuncios en Meta para una pyme y la verdad es que aluciné. Y dijo, sí, sí. Digo, bueno, pues oye, me alegro. Esto, todo lo que tiene que ver al final, ¿no? Con posicionar esos negocios industriales en el canal digital, parece de que es algo que es incompatible, ¿no? Un poquito hablando de los mitos o percepciones que se puedan tener de las pymes, que al menos, y aquí hablo yo desde mi punto de vista, a veces poco, ¿no? Empresa o sector casposo, como old fashion y demás. ¿Crees que el mundo industrial debería aprender un poquito más del storytelling o de esta narrativa a la hora de posicionarse, a que sí que está muy asentado en el sector tecnológico o en las startups? Sí, quizás sí. Yo creo que también va con las generaciones. Al final el mundo industrial nace de una generación quizá más cerrada, más hermética, más, no sé. Y el mundo tecnológico pues ya es de una generación que ya quizás se ha creado más con redes sociales, nuevos canales de comunicación. Es decir, hace 30 años si querías comunicar masivamente o conseguías que te sacasen en la tele o olvídate. Y no tenías cero control de la plataforma. Hoy en día hay grandes marcas que se han creado empezando con una persona que empezó con su Twitter y un email o su Instagram y claro, hay unos nuevos canales a los que yo creo que todas las empresas se irán adaptando, porque también pues, bueno, la gente se va haciendo mayor y el otro día hablaba con el dueño de una pyme que me decía, bueno, es que los proveedores y clientes que yo conocía están todos jubilados ya. Ya tengo 70 y pico de años y ya, también un poco duro con sí mismo, yo ya no pinto nada, ¿no? Decía, Claro. pero ya no es eso, ¿no? Pues sí que es verdad, pues oye, a medida que llega gente por detrás, pues también las cosas van cambiando, pero igual que la gente, pues como se hacían las cosas en los años 80, pues es distinto en los años 40 y los 40, en fin, las épocas van cambiando. Y que comentabas que al final, ¿no? Uno de los retos de las pymes para crecer en negocios es escalar a través de procesos, pero también hay un proceso que es justamente cómo mantienes el legado, ¿no? Esta gestión del cambio generacional, que igual yo creo que es el factor más determinante en cuanto al tejido de pymes que a lo mejor se van a extinguir en los próximos 5 años si no tienen como un plan, ¿no? Un proceso de transición. Sí, no sé si en 5, pero vamos, hay un tema real de, bueno, creo que hay empresas que se han vuelto cárceles para el dueño, porque lleva toda la vida allí, pero claro, al final tú cómo te sales, si tienes un negocio pequeño, que no se queda nadie y tal. Estás O sea, al ahí. final, las pymes tienen, o sea, tienen tres caminos y acabas en uno de estos tres. O lo cierras, o lo vendes, o lo regalas. Pero con el paso del tiempo, o te cansas, no puedes más y lo cierras, o lo vendes mira, si te apetece y tienes suerte y cuadra todo, o lo regalas a los empleados y a un familiar. Pero o un familiar a veces se lo pasa a los hijos, bueno, entre comillas, pues lo regalas, ¿no? Pero acaban en estos tres. Y ahí ya y todas acaban en uno de estos tres. Es un tema de tiempo, pues algunas dirán, no, yo ahora no, bueno, pues si no es ahora es de aquí 10 años, ¿no? Pero yo qué sé, el otro día hablaba de un negocio de un señor que tiene 88 años y tampoco ha hecho ningún plan y dices, oye, que ojalá viva muchos más. Pero bueno, estadísticamente algún día pues esta persona faltará, ¿no? Y en ese momento pues lo regalará a sus hijas en este caso, ¿no? Que lo heredarán y a ver qué pasa entonces. De hecho, esta era una situación curiosa porque ya las hijas se estaban jubilando. Así que dices, no sé cómo acabará esto, pero bueno, Margen de maniobra ahí. no sé, es complicado y muchas acaban por no quererlo ni vender ni regalar, pues acaban un día cerrando. Bueno, to be continued. Veremos a ver Sí, qué sí, tal. sí, total, total. Hablábamos o te preguntaba, ¿no? Cosas
que pueden aprender las pymes industriales de las startups? Viceversa, ¿cuáles pueden ser a lo mejor consejos o áreas que las startups pueden aprender del mundo industrial, bajo tu punto de vista? Las startups del mundo industrial, quizá en centrarse más en, oye, facturar y funcionar. Quizá en el mundo startup, también por lo que dan los inversores, pero tiramos más de vanity metrics, ¿no? Usuarios, tracción y tal, y luego, pues bueno, por eso muchas pues levantan grandes rondas y acaban cerrando. Al revés, quizá una parte de ganas de innovar, hacer cosas nuevas, estar abierto a cosas diferentes, ¿no? Yo creo que ahí es un poco donde cada uno podría, cada mundo, si queríamos ponerlos a competir, donde cada mundo podría aportar el otro. A veces se desprecia desde el mundo más startup al mundo más old school de, oye, tú eres viejo, ¿cómo lo haces así? Pero olvidamos de que, oye, este puede ser viejo, pero que lleva un montón de años haciéndolo y seguro que ha hecho muchas cosas mal, pero también habrá hecho cosas bien y viceversa, ¿no? En el mundo tech, pues seguro que se hacen cosas mal, pero también se hacen cosas bien. Entonces yo creo que siempre hay espacio para preguntarse qué hace mal el otro, evidentemente, pero también para ver qué cosas hace bien y qué puedo aprender, ¿no? Y al final, cuando veo a alguien que le va bien, siempre me pregunto, oye, ¿qué puedo aprender de él? Que seguro que pues, todos hacemos cosas mal, seguro que hay cosas que hacen mal, pero ¿qué, de las 20 cosas que haga, cuáles son las que hace bien y que yo puedo aprender y replicar o, en fin, o copiar? Totalmente, sí, al final que cada parte con sus fortalezas, ¿no? Bajen el ego para poder escuchar, porque a veces Sí, si no sí, escuchas, sí. sigues haciendo lo mismo, igual de bien o igual de mal, sin querer cambiarlo. Alex, estamos llegando al final de la charla. Siempre cierro el capítulo con una pregunta un poquito atípica. Tu caso, te quería preguntar, oye, un error caro en este proceso de comprar Imprisa que ahora te hace reír. Que me haga, que no sé si llegan a hacerme reír, yo creo que ninguno, ¿eh? Al final los errores, pues errores son y, o sea, un error barato creo que podría hacer reír, un error caro, no. No, lo que te decía, gestión de circulante o gestión de emociones o, en fin. Ahí cometes muchos errores y, bueno, yo creo que más reír, llorar algunos, la verdad. Errores baratos te Quizá, hacen quizá me lo tendría que tomar con más humor, ¿eh? Pero hay, los errores caros es difícil tomártelos con humor, que sé, quizá de aquí a 10 años sí, no sé qué decirte. Venga, pues nos quedamos con eso. Errores baratos, sí, errores caros te hacen más que reír. Sí, sí. Genial. Pues oye, Alex, muchísimas gracias por pasarte por el podcast. Creo que hemos tocado, gracias a ti, un tema muy interesante que tiene relación directa o indirectamente con las ventas, que al final es un proceso de compra, ¿no? Un proceso de venta, pero que a veces pues no caes, ¿no? En estas similitudes. Y no sé si te gustaría comentar algo más antes de despedirte. Nada, agradecerte el invitarme. La verdad que nos habíamos conocido hace años y el podcast ha servido para volver a hablar, que yo creo que si no, no hubiéramos hablado. Así que ya solo por eso ya valió la pena. Y felicidades a ti también por todo lo que estás montando, que te sigo y te animo a seguir adelante. Muchísimas gracias. Con tu permiso, dejaré tus detalles en la tarjeta por si alguien quiere saber más, ¿no? Sobre este proceso, contenido, recursos Sí, de... yo publico sobre ello en LinkedIn bastante a menudo, así oye, y le dedico tiempo, así quien quiera que me siga en LinkedIn y encantado tanto de hablar de una empresa a comprar, de lo que sea. De hecho, ahora mismo estamos buscando pymes para comprar, también se han llevado algunos inversores, así que en estas dos patas, encantado. Buenísimo, Alex. Pues nada, me quedo con la invitación futura para tu segunda empresa, que pases por aquí y nos puedas explicar los errores no cometidos y los errores baratos Ojalá. que te han hecho reír, ¿vale? Sí, 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 sí. Gracias, Genial. Raúl. Muchísimas gracias. Que estés muy bien.